quisiera hablarles un poco sobre agroecología, el potencial que hoy día tiene. Como ustedes saben, existe un choque de dos paradigmas realmente hoy en día a nivel de la investigación y el desarrollo agrícola. Por un lado tenemos una agricultura industrial y otro lado una agricultura campesina, en la cual, en mi opinión, no son compatibles y lo que plantean son dos enfoques de cómo proceder con la agricultura para el futuro. La agricultura industrial realmente es una agricultura que domina el 80% de la tierra arable, pero solamente produce el 30% de los alimentos. Sin embargo, además de eso, tiene un impacto ambiental que ha tenido por muchos años muy grande. Es una agricultura que con sus agrotóxicos y los fertilizantes ha creado una huella ecológica importante, reducción de biodiversidad, impacto sobre la calidad de suelos, contaminación de aguas, pero también genera entre 25 y 30% de los gases de invernadero, que son los que están causando el cambio climático. Y también debido a que es una agricultura basada en monocultivos de gran escala, con una homogeneidad genética muy alta, son sistemas muy vulnerables. Entonces poner el sistema alimentario de la humanidad en manos de una agricultura industrial que por un lado es ecológicamente degradante, socialmente también negativa y vulnerable al cambio climático es muy peligroso. Por otro lado tenemos una agricultura campesina, indígena, de pequeños agricultores que ocupa solamente el 20% de la tierra arable. Son aproximadamente 1.500 millones de familias en unas 350 millones de fincas de un tamaño promedio de 2 hectáreas, que son los que producen entre 50 y 70% de los alimentos, dependiendo del país. Por lo tanto, no es verdad que la agricultura industrial produce comida, ellos producen biomasa, los campesinos producen comida. Y lo hacen de una forma ecológicamente inteligente, basado en sus sistemas tradicionales. Tienen en sus manos aproximadamente 1.9 millones de variedades de cultivos que son la base genética de la agricultura del futuro, que está sujeta a biopiratería, que se está erosionando y por lo tanto hay que protegerla. Y estos campesinos han demostrado a través de siglos de que sus sistemas son productivos, son resilientes, son ecológicamente muy sanos y también son eficientes energéticamente. Estos sistemas son la base fundamental del desarrollo de la agroecología. Porque la agroecología, ¿qué es lo que es? La agroecología es una ciencia que se basa en el conocimiento tradicional, por un lado, y por otro lado utiliza los elementos de algunas ciencias occidentales, como es la ecología, algunos elementos de la ciencia agronómica, como suelos, entomología, fitopatología, etc., antropología, etnoecología, etc., ¿no? Y lo que trata de hacer entonces es crear un diálogo de saberes en los cuales los dos niveles de conocimiento son importantes y de ahí se derivan principios. La agroecología no son técnicas ni prácticas ni recomendaciones tecnológicas, sino más bien una serie de principios, tanto ecológicos como sociales, que se traducen en sistemas de producción, que se traducen en tecnologías dependiendo de las condiciones ambientales, sociales, económicas, culturales. De manera que estas tecnologías y estos sistemas sean relevantes para los agricultores, entonces tiene que haber un proceso participativo, donde los campesinos son los actores fundamentales en la investigación, en plantear las preguntas, en la metodología, en la implementación del trabajo en el campo. Y existen en el mundo miles de experiencias que han sido el resultado de este trabajo participativo basado en la agroecología. Tenemos experiencias desde los años 70 que se empezaron a desarrollar primero por las ONGs, porque la agroecología, la historia que tiene en América Latina es interesante. Por un lado, comienza con las ONGs y este trabajo se empieza a implementar a través de centrales demostrativas, a través de trabajos directos en las comunidades que tenían estas ONGs, y después entró a las universidades porque, ¿qué sucedió? Que los estudiantes de agronomía que estaban en las universidades latinoamericanas se dieron cuenta que lo que las ONG estaban haciendo no se enseñaba en las universidades. Entonces empezaron a demandar de las universidades que se enseñara agroecología, pero las universidades no tenían profesores que enseñaran agroecología y todavía tienen muy pocos, porque todos fueron formados en la Revolución Verde. Pero sin embargo, algunos jóvenes de ese tiempo, que hoy día ya son profesores establecidos, comenzaron a desarrollar estos proyectos. Y entra la agroecología a través de cursos, seminarios en las universidades, hasta tal punto que se ha desarrollado que hoy día tenemos máster y tenemos hasta doctorados de agroecología en América Latina.
Pero también después la agroecología la toman los movimientos sociales, los movimientos rurales, a partir del planteamiento que hace la Vía Campesina sobre la soberanía alimentaria, en que la agroecología es uno de los pilares fundamentales, el pilar metodológico tecnológico de la soberanía alimentaria. ¿Y por qué los movimientos sociales, los movimientos campesinos toman la agroecología y no toman la Revolución Verde, por ejemplo, la propuesta de ellos? Bueno, porque la agroecología tiene características muy importantes. La primera es que es una ciencia que es culturalmente aceptable porque no cuestiona el conocimiento tradicional, sino trabaja con él, construye con él, crea este diálogo de saberes que yo hablaba. Segundo, es ecológicamente racional, porque no transforma el sistema campesino como lo hizo la Revolución Verde. La Revolución Verde viene y reemplaza el sistema campesino, los sistemas de policultivo con sus variedades locales, por un sistema de monocultivo con variedades nuevas y una tecnología de agrotóxicos. Sino lo que hace es que optimiza ese sistema, porque muchas veces los sistemas campesinos pueden optimizarse. Algunos funcionan muy bien, otros hay que optimizarlos con los principios agroecológicos. También es económicamente viable porque se basa en los recursos locales, no crea dependencia de insumos externos, ni siquiera insumos orgánicos, sino más bien lo que hace es que al crear una infraestructura ecológica, el sistema depende de algunos recursos locales, para compost, etcétera, que se reciclan y rompe la dependencia de productos externos. Y lo más importante, creo yo, de la agroecología es que la agroecología es socialmente activante. Es decir, es una ciencia que incita a la participación, a la acción colectiva, al intercambio de conocimiento de las comunidades. Entonces, lo que andamos buscando es una nueva agricultura del futuro, y esa agricultura del futuro tiene que basarse en la agroecología. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es una agricultura que sea independiente del petróleo. Y existen muchos ejemplos de agricultura en la cual ya casi el petróleo no se utiliza, o los recursos basados en el petróleo como los fertilizantes, etc. Y un ejemplo emblemático, el ejemplo de Cuba, ¿no? Cuando cae el bloque socialista, Cuba, y bajan las importaciones de pesticidas, de fertilizantes, de petróleo en un 80%, Cuba entonces desarrolla, dada su capital humano, su capital social, un proceso de transformación agroecológica masivo que ha sido admirado en toda Latinoamérica y en el mundo. Segundo, es que tenemos también una agricultura que tiene que ser biodiversa. Y yo creo que que sea amigable al ambiente, que no tenga impacto ambiental, y yo creo que existen muchos ejemplos también que los podríamos citar, pero que ya están más que estudiados y más que citados. Es solo cosa de ir, por ejemplo, a Leisa, la revista de agroecología que se publica en Perú, donde hay muchos ejemplos en cada número de cómo campesinos, y a veces con la ayuda o la colaboración de investigadores o gente de ONG, han desarrollado sistemas biodiversos, productivos, que debido a todas esas interacciones ecológicas que se dan en estos sistemas diversos son capaces de auspiciar su propio funcionamiento. Pero también necesitamos sistemas que sean resilientes al cambio climático. Y aquí yo creo que hay muchas experiencias que están surgiendo. Tenemos una red que se llama Redagres, redagres.org, donde se han publicado varios trabajos sobre el tema. Y uno de los trabajos pioneros fue de Erich Jiménez, por ejemplo, de Food First, quien encontró, cuando compara los sistemas agroecológicos campesinos con los sistemas convencionales, campesinos también, en Centroamérica, después de Mitch, encuentra que los sistemas campesinos son mucho más resilientes al cambio climático. Y resiliencia significa, por un lado, que resisten el impacto del evento, en este caso huracán, pero también, por otro lado, son capaces de recuperarse. Después hubo muchos otros estudios, por ejemplo, estudios de Cuba, en el 2008, donde vieron 3 huracanes, los sistemas, de nuevo, diversificados, fueron los sistemas más resilientes, ¿no? En casos de zonas donde han habido sequías, los sistemas que se basan en aplicaciones masivas de materia orgánica que incrementan la capacidad de retención de humedad del suelo, pero también incrementan las micorrizas que aumentan la eficiencia de uso del agua, o el uso de variedades locales, razas siendo adaptadas. Esa diversidad genética le da una capacidad adaptativa a los sistemas. Entonces estamos aprendiendo mucho de que la agricultura del futuro tiene que basarse en las experiencias campesinas, porque son aquellos sistemas que son resilientes y sustentables y que han estado operando por miles de años, ¿no? Porque los sistemas que tenemos hoy en día en muchas zonas de América Latina son el producto de toda esa coevolución que ha existido social, ecológica, entre la sociedad y la naturaleza. Entonces creo que hoy en día
el gran desafío que tenemos es cómo escalonar la agroecología, ¿no? Y para eso hay algunas cosas importantes que están dando a cabo. Uno, por un lado, existe el escalonamiento hacia afuera, es decir, a través del movimiento campesino a campesino, que es un mecanismo de intercambio de información, de ideas, de experiencias, de tecnologías entre campesinos, y eso se ha dado muy bien desde Centroamérica, que está muy bien reportado nuevamente por Eric Hall Jiménez en Food First, pero también en Cuba, ¿no? En donde Peter Rosset y otra gente hacen un análisis del movimiento campesino a campesino y el impacto que eso ha tenido en escalonar la agroecología a una gran cantidad de agricultores. Pero también se necesitan políticas agrarias, ¿no? Y ahí hay ejemplos en América Latina, en países como Brasil, que tienen el Plan AP, un Plan Nacional de Agroecología, esto que con todas las deficiencias que pueda tener es un instrumento importantísimo para poder escalonar la agroecología, donde se puedan crear programas de investigación, de extensión, de mercados, de crédito, etcétera, para que los agricultores puedan escalonar la propuesta. Y que yo creo que el desafío aquí es cómo implementar esas leyes, porque una cosa es tener las leyes y otra cosa es cómo implementarlas. Y sabemos que van a haber muchas fuerzas que se van a tratar de oponer a que se implementen las leyes que son parte de la constitución de muchos países. Operacionalizar la agroecología para la soberanía alimentaria, para la resiliencia, ¿cierto? Y por último quisiera manifestar que también tenemos que tener cuidado con la coopción de la agroecología que está llevándose a cabo hoy en día, porque aquellos que estuvimos trabajando en esto de hace 30 años, al comienzo, ¿qué sucedía? Nos ignoraban, nos trataban de hippies o comunistas, que la agroecología no era una ciencia seria, etcétera, etcétera. Pero después que empezó a salir evidencia sobre los logros de la agroecología, ya no nos pudieron ignorar. Entonces empezaron a desarrollar argumentos en contra de la agroecología. La agroecología es solamente para los pobres, la agroecología solamente es para la pequeña escala, la agroecología no puede alimentar al mundo, etcétera, etcétera. Una serie de argumentos falsos, por supuesto. Y ahora, como han visto de que la agroecología ha sido reconocida, por ejemplo, por el reportero de las Naciones Unidas, Oliver de Schutter, que sacó un informe sobre la agroecología y su importancia, o el IASTD, que fue un informe de 400 científicos a nivel mundial diciendo que la agroecología era el camino, ya no se pudo ignorar. Entonces, ¿qué están tratando de hacer ahora? Es cooptarla y dándole otro nombre, ¿no? La intensificación ecológica o la intensificación sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que están haciendo es sacando ciertos elementos de la agroecología, sobre todo los ecológicos y técnicos, pero dejando de lado, marginalizando toda la propuesta política, la propuesta social de la agroecología, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y esto fue muy claro en la última reunión que tuvo la FAO, en la cual organiza un simposio internacional de la agroecología. Y ahí muy claramente surgieron dos tendencias de pensamiento, ¿no? Una, representada por la academia, por los centros internacionales, el CIIR, la FAO, la institución internacional, diciendo, claro, la agroecología es una herramienta más dentro del kit de instrumentos que tenemos para poder enfrentar los desafíos del futuro. Y por otro lado, una voz un poco más minoritaria, la voz de la Vía Campesina, de SOCLA, de Food First, de otras instituciones, era, no, la agroecología es la alternativa, no es una herramienta más que se puede mezclar con otros enfoques, sino que es un enfoque holístico, autónomo, que es el único camino del futuro para enfrentar los desafíos de la agricultura. Bueno, en eso estamos. Esperamos que ustedes, con sus contribuciones, sigan enriqueciendo este debate. Muchas gracias.